Muy buenas tardes, estimados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Como habíamos enunciado, en el día de hoy íbamos a comenzar estas conferencias bíblicas en línea. Bueno, aquí estoy en compañía de nuestro hermano Lorenzo, a quien en un instante le doy la palabra, y ya está allí listo nuestro hermano Luis Félix desde República Dominicana, quien va a estar dando la presentación de la primera lección. Hermano Lorenzo. Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión, en estas primeras conferencias bíblicas en línea que estamos transmitiendo. Este es un esfuerzo que estamos haciendo para la edificación de los santos y de toda persona que quiera aprender acerca de la palabra del Señor. Nuestro sitio web, volviendoalabiblia.org, está a disposición de cada uno de ustedes para compartirles lecciones, enseñanzas para su crecimiento espiritual, y también ahora estas conferencias para que ustedes aprovechen un poco más del conocimiento que está a disposición de diversos hermanos que estarán apoyándonos. De antemano les pedimos una disculpa por la tardanza. Estábamos teniendo algunos problemas técnicos, pero afortunadamente pues ya se solucionaron y esperemos que no tengamos ningún problema con la transmisión. Así que les invitamos a que inviten a otros para que se conecten, para que nos acompañen en estas conferencias que sin duda alguna van a ser de mucha enseñanza para todos. Así, si usted ya conoce el tema, pues tal vez va a recordar algunas cosas. Si no lo conoce, pues entonces va a tener luz acerca del mismo, y aunque tal vez no comparta todo lo que los expositores vayan a darnos, pues al menos usted podrá ahí ver algunas cosas que le puedan ayudar para su propio crecimiento espiritual, y sobre todo para que usted vaya formándose su propia opinión, su propia perspectiva, su propio entendimiento acerca de este tema sobre los 1000 años. Así que gracias por acompañarnos y esperemos que todo salga bien. Adelante, hermano. Muy bien, entonces, como mencionaba nuestro hermano Lorenzo, tuvimos unos pequeños detalles técnicos, pero ya estamos aquí y todo indica que está funcionando correctamente. Es nuestra primera vez, nuestra primera experiencia en el uso de esta plataforma Zoom. Entonces, por eso teníamos esos detalles, pero ya estamos aquí, y nuestro hermano Luis Félix desde República Dominicana. Él es miembro de la iglesia, si no me equivoco, Villacentro, como quiera él podrá corregirme, ¿sí? Tiene varios años de ser cristiano, su esposa cristiana también, y él vive allí cerca de San Pedro de Macorís, si no me equivoco. Bueno, entonces vamos a dar lugar a nuestro hermano Luis Félix para que, bueno, él comience pues su presentación de la primera lección de este tema. El tema general es el milenio. El milenio es el tema general. Y nuestro hermano, el tópico de hoy es diferentes interpretaciones acerca del milenio. Hermano Luis Félix, ¿puedes activar? Muy bien. ¿Tu audio? Listo. Muy buenas noches, hermano. Saludos a todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Luis, hermano Lorenzo. Las bendiciones del Señor sean para cada uno de ustedes y para todos aquellos que están ahí viéndonos en estos momentos, hermanos y amigos. Sabemos que también hay amigos que les interesan estos temas. Como ya el hermano Luis ha presentado y ha anunciado, tenemos este tópico en el día de hoy, diferentes interpretaciones acerca del milenio, y es en lo que nos vamos a concentrar en esta noche. Así que les voy a pedir un poco de paciencia para escuchar detenidamente y aprender, y también tomar en cuenta especialmente lo que nos enseña la palabra de Dios, el libro de Dios. Así que, mis hermanos, sin más, vamos a hacer una oración antes de iniciar con nuestra presentación. Bien, pongámonos en actitud de oración.
Amado Dios, ante tu presencia estamos en estos momentos para darte las gracias. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos concedes, primero, el privilegio de la vida, pero también el privilegio de formar parte de tu pueblo y de estar también en estos momentos dispuestos a presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en todo, que nos ayudes a verlo de forma objetiva, que nos llenes de amor hacia tu palabra, de manera que podamos cada vez estar más cerca de ti. Dirígenos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, como les decía, vamos a ver diferentes interpretaciones acerca del milenio. Y este es un tema que vale la pena nosotros verlo detenidamente y estudiarlo. Cuando nosotros hablamos aquí en nuestro tópico acerca del milenio, nos estamos refiriendo al periodo del reinado de Cristo de 1000 años, mencionados en Apocalipsis 20, versos 1 al 4. Este pasaje ha sido motivo de muchos debates entre las escuelas de pensamiento escatológico. Sabiendo, hermanos y amigos, que cuando se habla de escatología, nos estamos refiriendo al campo de la teología, o sea, del estudio acerca de Dios. Es un campo de la teología que trata del estudio de los tiempos últimos o los últimos tiempos. Es el estudio del futuro regreso de Cristo, la resurrección de los santos, el juicio final, las bendiciones eternas de los redimidos en Cristo y el eterno castigo de los condenados. Es a esto que se refiere entonces el estudio de la escatología y el milenio. Poniéndolo en contexto, el texto base para tratar el milenio es Apocalipsis 20, 1 al 4. Dice allí el texto: y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y vi tronos, y después de esto, de ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos ya varias veces que se hace referencia a 1000 años. Y ese es el texto base para el tema del milenio. Las diferentes interpretaciones de esos 1000 años que acabamos de mencionar. Ahora bien, aunque estas tres escuelas de pensamiento coinciden en algunos puntos, existe una amplia diferencia de pensamiento entre los cristianos y entre los que tienen esos diferentes pensamientos desde los primeros siglos de la Iglesia. Algunos buscan interpretar los 1000 años de manera literal. Otros entienden que los 1000 años son solo una manera figurativa de decir un largo periodo de tiempo. Preste atención a esto. Un largo periodo de tiempo, de forma figurada, no literal. Ahora, estas tres escuelas de las que estamos hablando son las que conocemos hoy como postmilenialismo, premilenialismo y amilenialismo. Estos términos, como podemos notar, son recientes, pues en el siglo XVIII se utilizaba el término milenarismo o quiliasmo, que es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Antes del último combate contra el mal, como algunos dicen, produciendo entonces la condena del diablo a perder toda su influencia para la eternidad y comenzar entonces
el juicio universal. Entonces, podemos decir que para esos tiempos, el término que se utilizaba por las dos escuelas de pensamiento que había era el no-quiliasmo o milenarismo no literal y el quiliasmo, milenarismo literal. Luego comenzó a utilizarse ya más adelante los términos que ahora hemos escuchado, posmilenarismo, premilenarismo y más tarde amilenialismo. Estos términos son recientes. Entonces vamos a ver detenidamente cada uno, a hacer un repaso, mejor dicho. El postmilenialismo fue el primero que mencionamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el prefijo post que está en la palabra y postmilenialismo significa después, pero ¿después de qué? Vamos a ver más adelante esto. El postmilenialismo se refiere a la creencia. Se utiliza esa palabra para aquellos que creen que Cristo volverá después de un periodo de tiempo, pero no necesariamente 1000 años. Ellos creen que Apocalipsis 20, versos 4 al 6, no debería ser tomado literalmente. Ellos creen esto, y ellos creen que los 1000 años significa simplemente un largo periodo de tiempo. Por eso les dije ahorita, preste atención a la palabra un largo periodo de tiempo. Los postmilenialistas sostienen un fin gradual del sufrimiento de la iglesia antes que Cristo regrese. El postmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo establece su reino en la tierra a través de la predicación y la obra redentora del primer siglo, y que Él equipa a su iglesia con el evangelio, le capacita por el Espíritu y le encomienda la gran comisión de discipular a todas las naciones. Esto es lo que creen los postmilenialistas. El texto de Apocalipsis 20, los versos 4 al 6, dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice el verso 5 y 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuevamente, 1000 años. Entonces, los postmilenialistas lo que esperan es una edad de oro, de justicia en la tierra. El milenio, en donde la iglesia experimenta una mayor prosperidad y una gran influencia en la cultura. Eso es lo que ellos entienden como milenio. Esta edad dorada es lo que ellos, los postmilenialistas, mirenlo ahí en pantalla, postmilenialistas, entienden como el milenio. Sostienen que el mundo entero se convertiría a Cristo antes de su regreso en gloria y el juicio y el inicio de la eternidad. También señalan los salmos mesiánicos, especialmente Salmos capítulo 2 y particularmente los versos 7 y 9. Esos son los textos que ellos utilizan. Mire, por ejemplo, Salmos capítulo 2, versos 7 al 9. Dice, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Este es un texto base para los postmilenialistas. Allí ellos basan sus creencias, su creencia de una edad de oro, que es lo que ellos entienden como milenio. Una edad en la que todas las naciones van a venir al Señor, todos.
o más bien un gran número, va a haber una proliferación de la iglesia. Adicionalmente, los postmilenialistas centran su atención en las parábolas de Mateo capítulo 13, donde parece indicar un notable crecimiento de la iglesia. Este sistema no es viejo, cabe resaltar eso, no es viejo, aunque algunos de sus principios son tempranos, no es un sistema viejo, esa creencia. Esto nos dice Alan Sandy en un artículo titulado Perspectivas del Milenio en Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio. Fue en los años 1800 que inició a utilizarse el término postmilenial. Debemos destacar, hermanos y amigos, que ni la iglesia en su historia, oiga bien, ni la iglesia en su historia, ni Agustín, ni los reformadores protestantes, ni la iglesia católica romana no sostenían ese sistema de creencia postmilenial, de una edad de oro, que todos van a venir, etc. La idea optimista para la iglesia surge en el siglo XVII, por ahí por el siglo XVII, en los tiempos difíciles que atravesaba Inglaterra. Tuvo una crisis política durante su expansión del imperio inglés mediante la colonización de territorios americanos, y es en estas circunstancias que muchos escritores puritanos desarrollan ese optimismo, viendo la crisis que hay, viendo la situación en que se encontraban, desarrollan ese optimismo de que va a llegar el momento en el cual todos aquellos, todas las naciones van a venir al Señor. Este señor que usted ve en la pantalla es Daniel Whitby, que vivió 1638 a 1726 y fue un controvertido teólogo inglés y comentarista bíblico, autor de la obra de 2 volúmenes titulada Paráfrasis y Comentario del Nuevo Testamento. Esto fue en 1703. Esta obra contenía un tratado de 18 páginas que discutía el reino milenario de Cristo. Oiga, era todo un ensayo solamente del reino milenario de Cristo. Podríamos decir que él fue uno de los precursores de esta corriente. También está el señor John Owen, 1616 a 1683. También Jonathan Edwards, que creo que muchos de ustedes ya han escuchado de él, incluso han leído algunos tratados. Está también el señor Benjamin Warfield, también otro precursor de esta corriente postmilenialista. Sucede, hermanos y amigos, que muchas de las grandes denominaciones protestantes incorporaron el postmilenialismo en sus credos. Las confesiones de Augsburgo y de Westminster son básicamente postmilenialistas. Luteranos, presbiterianos y grupos reformados han tendido a seguir el postmilenialismo. Eso ha sido su tendencia. La gran escuela de teología de Princeton en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, representada por el señor Charles Hawkes y Benjamin Warfield, presenta fuertemente y firmemente el postmilenialismo. Ya en el siglo XVIII fue la gran época del postmilenialismo, que allí se desempeñó un papel clave en el desarrollo del pensamiento misionero. Y ya en el siglo XIX se fue aproximando cada vez más a una doctrina un poco más secular del progreso y fue absorbida por la teología liberal. Esa tendencia optimista que había pasó a ser ya de una manera o a una tendencia más liberal. Ya durante el periodo de 1914 a 1970, entonces sufrió una fuerte declinación en su popularidad esta corriente. Y esta pérdida se ha debido más a las situaciones históricas, las 2 guerras mundiales y otros conflictos bélicos, que a consideraciones exegéticas en sí. El decaimiento moderno del postmilenialismo coincide con la pérdida de la credibilidad cristiana que ha sufrido la doctrina de progreso.
ese progresismo religioso. Es en esta época que los posmilenialistas pasan a un evangelio que hoy conocemos como el evangelio social. Eso para alcanzar el triunfo de la iglesia en el futuro. Recuérdense que el posmilenialismo tiene la idea de que en un futuro va a haber una edad de oro, va a haber un gran surgimiento de la iglesia, crecimiento, una victoria. Entonces, para eso, ahí es donde se fue inclinando más al evangelio social, a la teología o doctrinas liberales, para alcanzar más números y poder justificar ese pensamiento. Y tenemos al señor Loraine Butter, o Bodmer, 1901 a 1990, es uno de los posmilenialistas un poquito más reciente, quizás alguno ha leído algunas de sus obras, y él dice en su obra El posmilenialismo, dice, hemos definido el posmilenialismo como el punto de vista de las últimas cosas que sostiene que el reino de Dios ahora se está extendiendo en el mundo a través de la predicación del evangelio y la obra salvadora. Bien, el Espíritu Santo en los corazones de las personas, que el mundo finalmente es ser cristianizado y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y de paz comúnmente llamado milenio. Debe agregarse que según los principios posmilenialistas, la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y el infierno en su plenitud. Esto escribió el señor Buettner, Loraine Buettner. Entonces aquí yo les presento, hermanos y amigos, una gráfica de la creencia posmilenialista, porque sabemos que con mucha información a veces hay cosas que podemos perder de vista en el camino. Miren, esto es una gráfica de la creencia posmilenialista. El posmilenialismo cree, bueno, que después de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo en el año 33, comienza la era cristiana, ¿verdad? Pero entonces llega un momento de la expansión de la iglesia. Y ahí comienza a extenderse la iglesia a todas partes. Pero eso no se queda ahí. Luego, en un periodo de tiempo que no saben definir cuándo es, entonces viene el milenio simbólico. Los 1000 años no literales. Pero ese milenio, esos 1000 años no literales, es una edad dorada de la iglesia. No se sabe cuándo comienza, pero es una edad dorada ahí en el tiempo, vamos a decir. Y luego, entonces viene la segunda venida de Cristo. Todo eso antes de la segunda venida de Cristo. Viene la segunda venida de Cristo para entonces pasar a la eternidad. Eso es lo que cree el posmilenialismo. Si usted puede, también hágale una captura a la pantalla. Ahora vamos a ver el premilenialismo, que es otra corriente que nosotros mencionamos. Otra escuela de pensamiento escatológico. El premilenialismo, y si usted se fija el prefijo allí, pre, lo que significa es antes. Entonces, vimos que el posmilenialismo indica que los 1000 años vienen después de la expansión de la iglesia. Vienen entonces la edad de oro. Ahora, y después viene el juicio final o la segunda venida de Cristo. Viene después de los 1000 años. Ahora el premilenialismo. ¿Antes de qué? Vamos a ver brevemente esto. Sucede que ese término de premilenialismo no era manejado sino hasta mediados del siglo XIX. Hasta ese momento solo se conocía como milenialismo o quiliasmo, que mencionamos al principio, que fue el término acuñado por los primeros llamados padres de la iglesia. Y es la creencia en un reino terrenal de Cristo, glorificado, ese Cristo glorificado junto a sus santos, resucitados por un periodo de 1000 años y antes de la resurrección general y el juicio final.
Esta postura teológica se desprende primordialmente de Apocalipsis 20. Pero fíjese que esa creencia es en un reino terrenal, en otras palabras, un reino literal, 1000 años literales. El milenialismo o giliasmo puede trazar sus orígenes incluso con anterioridad al periodo nuevo testamentario o neotestamentario. La creencia judía era una creencia mesiánica terrenal, transitoria, que continuó expandiéndose durante y más allá del tiempo de la redacción del libro de Apocalipsis. Y esto basado en libros apócrifos, como el Jubileo, el cuarto libro de Esdras, etcétera, etcétera. Ahí nos muestra esa creencia. Ahora bien, entre los denominados padres de la iglesia primitiva, Justino Mártir, que ustedes han escuchado sobre él, en el siglo II después de Cristo, el siglo II, fue uno de los primeros escritores cristianos que declaró concordar con la creencia judía de un reino mesiánico temporal previo al estado eterno. Esa creencia que mencionamos ahí, de un reino físico, literal, el cual iba a estar aquí por ese periodo de tiempo, 1000 años, recuerden, hasta que Cristo regrese. Ahora bien, en sus ideas escatológicas, Justino comparte los puntos de vista de los giliastas respecto al milenio, solamente de que era un reino transitorio aquí en la tierra, sino la esencia del milenialismo. Justino afirmó que habrán dos resurrecciones, una de los creyentes antes del reino de Cristo y luego una resurrección general más adelante. Y Justino escribió en el capítulo 80 de su obra, Diálogo con Trifo. Oiga lo que escribió Justino Mártir. Yo y otros cristianos en nuestros justos juicios estamos convencidos de que habrá una resurrección de muertos y un bloque de 1000 años en Jerusalén que luego será erigido. Luego dice, porque Isaías habló en esos términos respecto a este periodo de 1000 años. Eso dijo Justino Mártir, por allá por el siglo II, apoyando la creencia premilenialista, que hasta ese momento solamente era milenialismo, hasta ese momento. El señor Philip Schaff, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, él escribe lo siguiente: el punto más impactante en la escatología de la edad prenicena es el prominente quiliasmo, que es la creencia en un reino visible del Cristo glorificado sobre la tierra con los santos resucitados por un periodo de 1000 años y antes de la resurrección general y el juicio final. Ciertamente no era la doctrina de la iglesia plasmada en algún credo o forma de devoción, pero sí la amplia opinión de distinguidos eruditos como Bernabé, Papías, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Metodio y Lactancio, mientras que Cayo, Orígenes, Dionisio Magno y Eusebio, y más adelante Jerónimo y Agustín, se opusieron a ello. Fíjense, hermanos y amigos, sucede que hay la tendencia de hacer pensar que la creencia de la iglesia en toda su historia del cristianismo, o sea, la creencia del cristianismo, toda su historia, fue la del premilenialismo. Pero fíjese que el mismo señor Philip Schaff habla de esta historia y muestra cómo eran algunos eruditos que tenían esta creencia de que Jesucristo iba a venir a reinar 1000 años sobre esta tierra de manera literal desde Jerusalén. Pero vemos que hubo otro grupo que no creía esto. Había otro grupo. Bueno, Ireneo escribió en el 130 y 202 y hace referencia en sus tomos titulado Contra las herejías, hace referencia a que habían cristianos
muchos cristianos que no tenían, no creían eso que ellos creían, eso del milenialismo hasta ese entonces. Sucede que la postura premilenaria tiene sus marcados aspectos y variaciones, y por causa de ello nos vemos precisados a distinguir el premilenialismo histórico o clásico, el cual es postribulacional, y el premilenialismo dispensacional. Ambas formas de premilenialismo siguen una lectura de Apocalipsis capítulo 20, los versos 1 al 6 que ahorita mencionamos, pero lo leen de manera cronológica y de una forma más literal, como algo posterior al retorno de Cristo y la batalla final, en Apocalipsis 19, versos 11 al 21. Ellos leen estos textos como una secuencia, una cronología de eventos. Entonces, dijimos que el premilenialismo tiene dos variantes. Está el premilenialismo histórico o clásico que mencionamos hace un rato. Sucede que el premilenialismo histórico está catalogado de esta manera porque se parece más o menos al premilenialismo sostenido durante los primeros tiempos en la antigüedad, conocido como quiliasmo, que mencionamos ahorita, el milenialismo. Recuérdese que es la misma tendencia. Este es un pensamiento post-tribulacional, lo que significa que el anticristo aparecerá en la tierra y 7 años de tribulación comenzarán, y luego de ese periodo de tribulación, entonces la iglesia será arrebatada, lo que se llama rapto, y usted ha escuchado mucho sobre el rapto. Cristo luego descenderá a la tierra con sus santos glorificados, con aquellos que ya raptó, y peleará la batalla de Armagedón. Luego atará a Satanás y establecerá un reino político mundial que será personalmente administrado por él por 1000 años desde Jerusalén. Al final del milenio, Apocalipsis capítulo 20, los versos 3 al 8. Entonces Satanás será suelto y se materializará una rebelión masiva contra Cristo, contra su reino y contra sus santos. Entonces allí Dios interviene con álgido juicio para librar a Cristo y a sus santos. Entonces viene la resurrección y el juicio de los malvados que se va a llevar a cabo, y entonces inicia el estado eterno. Ven que todo este proceso que cree el premilenialismo histórico es un pensamiento más parecido al milenialismo o quiliasmo que mencionamos al principio, que era lo que los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo y todos ellos, entendían. Lo que tienen, claro, sus añadiduras. El premilenialismo histórico es un sistema de la escatología que tiene apoyo en la comunidad protestante. Oiga bien eso, en la comunidad protestante, es decir, aquellos que forman parte de lo que fue la Reforma Protestante, esos grupos religiosos. Generalmente, todas las creencias premilenialistas enseñan que la tribulación es seguida por 1000 años de paz. Todos van a vivir bajo la autoridad de Cristo allí. Y posteriormente, en una breve batalla final, Satanás será vencido para siempre. La ubicación del rapto en relación a los otros eventos es una de las principales diferencias entre el premilenialismo histórico que mencionamos y el premilenialismo dispensacional o dispensacionalismo premilenial. Ahí es que está su variante. Uno de los promotores del premilenialismo histórico, ustedes ya saben, Charles Spurgeon, que ha escrito uno de muy prominente, un predicador muy prominente. También el señor George Eldon Ladd fue otro de los precursores de esta teología, o esta rama de la teología, este pensamiento premilenial. Francis Schaeffer también. Y tenemos a uno más cercano, Albert Mohler,
Bueno, alguno quizá ha leído alguno de sus libros también. Ellos piensan o tienen el pensamiento premilenial histórico. Fue a través del trabajo de Ladd, que mencionamos ahora mismo, ustedes vieron, que el premilenialismo histórico ganó un respeto académico y la popularidad entre los grupos evangélicos y teólogos reformados del siglo XX. Entre otros premilenialistas históricos conocidos están Walter Martin, John Warwick, también Montgomery, J. Barton Payne, Henry Alford, un destacado erudito griego, y Theodor Sand, un erudito alemán del Nuevo Testamento. Estos señores, algunos también lo han visto. Esto para que tengan una idea. Ahora, vamos a ver de forma más sencilla lo que cree el premilenialismo histórico, que es un premilenialismo post-tribulacional, o sea, después de la tribulación. Ellos creen que cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, luego de ese tiempo, comienza la iglesia, ¿verdad? Pero entonces viene un tiempo donde va a haber 7 años de tribulación. Luego de ese tiempo de tribulación, entonces Jesucristo viene a la tierra y rapta a sus seguidores. Bueno, te han visto muchísimas películas de rapto. Luego de la tribulación, ahí viene el rapto. Es lo que yo creo. Y luego entonces viene el milenio, los 1000 años. Ese periodo de tiempo de 1000 años literales en la tierra, cuando Cristo, según ellos, estará reinando con su sede en Jerusalén. Entonces, luego de ese milenio, entonces viene el juicio final o la tercera venida. Le puse la tercera venida. Y luego de esa tercera venida, entonces, que viene la eternidad. Fíjese, Cristo viene en el año 33, muere Jesucristo, resucita, se forma la iglesia, deja la iglesia instituida. Entonces luego viene Cristo por segunda vez y rapta a sus santos. Al final de los 7 años de tribulación. Luego vienen los 1000 años de paz y tranquilidad, donde Cristo viene y reina aquí en la tierra desde Jerusalén con sus santos, y luego vuelve a buscar a todos para luego llevarlo a la eternidad. Es un poco extraño, pero esa es la creencia premilenialista post-tribulacional. O sea, que el rapto viene siendo, o la segunda venida de Cristo viene siendo, después de los 7 años de tribulación. Ahora el premilenialismo dispensacional. El nombre de dispensacionalismo deriva de la teología desarrollada por el señor John Nelson Darby en el siglo XIX, que divide la historia bíblica en una serie de épocas y dispensaciones. Este señor es llamado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Sucede que el premilenialismo dispensacional entiende que la nación de Israel será salvada y restaurada a un lugar de preeminencia durante el milenio. Oiga esta variante. Ellos creen que la nación de Israel será salvada y restaurada a un lugar de preeminencia durante el milenio. Además, y de manera general, los que se suscriben a esta enseñanza creen que en un rapto pretribulacional, o sea, antes de los 7 años de tribulación. Es decir, que los escogidos no han de pasar por toda o la mayor parte de la gran tribulación. Generalmente, el dispensacionalismo enseña 7 divisiones de tiempo. Oiga eso, 7 divisiones de tiempo. La época actual es la 6ª de las dispensaciones. La última de ellas será la época del milenio durante la segunda venida
de Cristo. A principios del siglo XX, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde se esfumó todo incentivo optimista, del cual hablamos ahorita, prevaleció en la iglesia protestante el premilenialismo dispensacional, en las iglesias protestantes. En esta postura se encuentran Donald Barnhouse, Norman Geisler, John MacArthur, que es muy mencionado, John MacArthur, un teólogo contemporáneo, y Evis L. Carballosa. Ellos son premilenialistas dispensacionales. Sucede que muchas denominaciones e iglesias pentecostales se adhieren al premilenialismo dispensacional. Y ustedes podrán notarlo con tantas cosas que se anuncian. Sin embargo, y tras un proceso de revisionismo doctrinal, estudio bíblico profundo y un análisis histórico, algunas iglesias pentecostales y otros grupos evangélicos están abandonando gradualmente el dispensacionalismo como tal y con la idea de un futuro rapto secreto de la iglesia. Oiga eso. Ahora se está estudiando minuciosamente las escrituras y están abandonando el dispensacionalismo. Esa idea premilenial. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que ahorita mencionamos que autores y teólogos como Cayo, Orígenes, Dionisio Magno, Eusebio y más adelante Jerónimo y Agustín de Hipona, se opusieron al milenialismo. Oiga, estamos hablando de los principios de nuestra era. Se opusieron a esta enseñanza milenaria, o sea, de la creencia de los 1000 años literales sobre esta tierra y el rapto. Miren aquí una pequeña gráfica acerca del premilenialismo dispensacional, que es pretribulacional. El histórico es post-tribulacional, o sea, después de la tribulación y antes de la tribulación. Cristo viene, deja la iglesia instaurada, entonces, en un tiempo, viene la segunda venida, viene el rapto. Vuelvo a dar referencia a las películas del rapto. Viene el rapto, luego del rapto, entonces que vienen 7 años de tribulación, y luego de esos 7 años de tribulación, viene una tercera venida del Señor con la iglesia, con aquellos que raptó. Luego vienen 1000 años, o el milenio, 1000 años literales, igual que el otro, aquí sobre la tierra, que Cristo está reinando desde Jerusalén, manillando todo. Y luego entonces viene el juicio final, la cuarta venida, ya para el juicio final y llevarlo a la eternidad. Es decir, que en esta creencia, Jesucristo viene una primera vez, una segunda vez, una tercera segunda vez y una cuarta segunda vez. Esa es la creencia del dispensacionalismo o premilenialismo dispensacional. Ahora vamos a ver la otra escuela de pensamiento, el amilenialismo. Amilenialismo. Y cuando se habla de amilenialismo, fíjese que tiene el prefijo a, que significa no. Sería no milenialismo. Recuerden que en la época de los primeros siglos solamente se conocía el milenialismo y el no milenialismo. Entonces, amilenialismo sería no milenialismo. Pero cabe resaltar, hermanos y hermanas, incluso amigos, que ese prefijo a
no significa que los amilenialistas nieguen el milenio completamente. Preste atención a esto. No significa que los amilenialistas nieguen el milenio completamente, como la terminología parece indicar. No, eso no es así. El amilenialismo es aquella postura escatológica que de manera general enseña que el milenio que habla Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 10 se refiere al tiempo presente de la iglesia, donde Cristo está reinando en un trono celestial y que culminará con su segunda venida y los eventos relacionados. ¿Cuáles son esos eventos? La resurrección de los muertos, el juicio final y la tierra nueva, la Jerusalén celestial. En otras palabras, podemos decir que el amilenialismo es una interpretación no literal de los 1000 años. No literal. Míralo de nuevo ahí. No literal de los 1000 años. Se lo puse ahí en grande. Fíjense, el señor Rafael Alcántara, en un artículo en The Gospel Coalition, Coalición por el Evangelio, él dice lo siguiente: entendemos que hubo dos corrientes preponderantes en la iglesia en los siglos II, III y parte del IV. O sea, los primeros 4 siglos. Una aceptaba la existencia de un milenio literal futuro, o sea, una especie de premilenialismo temprano. Y otra que no reconocía esta enseñanza, asociado a una especie temprana de amilenialismo. No es cierto que el amilenialismo era casi inexistente hasta la época de Constantino o Agustín, como a veces se quiere dejar ver. Sucede, hermanos y amigos, que a veces se hace pensar que el amilenialismo, no, eso es un término temprano, eso se está creyendo ahora. Por eso vemos algunos que dicen que incluso, bueno, usted busca en Google, dice que las iglesias de Cristo surgieron a partir de Campbell, etcétera, etcétera. Y en la creencia del amilenialismo se hacen referencia a que es un asunto nuevo. Pero nosotros podemos ver que esa creencia era la que preponderaba en Cristo y los apóstoles. El mismo Cristo inspiró a los apóstoles a hablar de esto. Y por poner el ejemplo, para buscar información extra bíblica, está Clemente de Alejandría, que vivió en el 150 al 215, el cual era uno de los precursores de la creencia amilenialista, o que recordaba esa enseñanza. También está Orígenes, en el 182 al 254. Está Hipólito, 170 al 236. Tenemos también ahí a Cipriano. Cuando se consultan estos hombres, Dionisio, Anastasio y muchos más, cuando usted ve los escritos de estos hombres, notan la enseñanza en cuanto al milenio que ellos tenían. Era la posición de que los 1000 años se está refiriendo a 1000 años no literales, una creencia amilenialista o contraria al premilenialismo. Justino Mártir, en su diálogo con Tifón, escribió lo siguiente alrededor del año 160 después de Cristo. Oiga lo que dice Justino Mártir: y ya antes, pues, te he confesado que yo y otros muchos sentimos de esta manera y creemos que así ha de suceder un reino milenial futuro, como tú ciertamente sabes. Pero, por otra parte, también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Preste atención a esto. Y por mi parte, y si hay
otros cristianos de recto sentir en todo. No solo admitimos la futura resurrección de la carne, sino también 1000 años en Jerusalén, reconstruida, hermoseada y dilatada. Esa era la creencia de él. Pero hace referencia allí, fíjese, indicando que había muchos cristianos de fe pura y piadosa que no pensaban en la creencia milenial, literal, aquí en la tierra. Y está hablando en el año 160 después de Cristo. Fíjese, está dejando claro que la creencia, como les decía hace un rato, el hacer pensar que el premilenialismo ha sido lo de la idea de toda la iglesia por los siglos o por muchísimos años, no es cierto. No, era la creencia de algunos cristianos. Les decía hace un rato, hermanos, acerca del amilenialismo, como incluso Justino Mártir, que profesaba el premilenialismo, hace referencia a los cristianos que no creían su posición, sino que creían en cuanto al amilenialismo, de que el milenio no es literal, sino algo simbólico, un periodo de tiempo simbólico. Les decía también que a partir de Constantino, del siglo IV, las expectativas escatológicas de la iglesia se apartaron mucho del premilenialismo de algunos de los padres de la iglesia de los siglos anteriores, pero el enfoque optimista y triunfalista la llevó a una especie de postmilenialismo temprano al convertirse el cristianismo en la religión del imperio, la religión principal del imperio romano. Ahora bien, este señor, Agustín de Hipona, o como algunos lo llaman, San Agustín, años 354 al 430 después de Cristo, prevaleció en esa época de nuevo el amilenialismo a partir del siglo V, llamándole a algunos el padre del amilenialismo. Esto es al señor Agustín de Hipona, porque él no creía en el milenio literal. Por eso se le llamaría un amilenialismo temprano. Pero también hay los reformadores como Martín Lutero, como Zwinglio o Juan Calvino, hombres como estos, también entendían que los 1000 años que Apocalipsis 20 habla son años simbólicos. En otras palabras, ellos mantuvieron un esquema amilenialista. Los padres de muchos de los grupos religiosos que nosotros vemos al sol de hoy. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito a lo que ellos escribieron y a lo que profesaban, en la confesión de fe de Augsburgo se recoge la enseñanza de Lutero acerca de este tema, que fue la norma entre los líderes de aquel tiempo, de la Reforma. Y sucede que en el artículo 17 se condenan, entre otras cosas, a otros que ahora difunden ciertas opiniones judías de que antes de la resurrección de los muertos, los piadosos tomarán posesión del reino del mundo, habiéndose suprimido en todas partes a los impíos. Están condenando la idea de un premilenialismo, un tribulacionismo, donde y también la expectativa de un gran triunfalismo donde todos van a venir a los pies del Señor. Recordemos que a principios del siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial prevaleció en la iglesia protestante el premilenialismo dispensacional que mencionamos ahorita. Sin embargo, con el resurgimiento de la teología reformada en general en la segunda mitad del siglo XX, a través de hombres como Arthur Pink, Martin Lloyd-Jones, que ustedes han escuchado mucho sobre él, y muchos otros, vino de nuevo un interés por las escuelas escatológicas diferentes al dispensacionalismo. Y aunque
tanto el premilenialismo histórico como el postmilenialismo han sido parte de dicha teología reformada, o sea, de los reformadores. Posiblemente la más popular entre aquellos que se denominan reformados ha sido la posición amilenialista. La milenialismo. Arthur W. Pink, 1886 a 1952, y como les había mencionado, está el señor Martin Lloyd Jones, que algunos también han leído acerca de su obra y artículos de él. Pero también hay otros que también tenían esta posición amilenialista. Recuerden, amilenial no quiere decir que no creen en el milenio, sino más bien que el milenio, 2000 años, no son literales. Está Samuel Storm, que también tiene muchas obras buenas. Está Sam Waldron. Está también el señor Guillermo Hendrickson, que muchos también han leído obras de Hendrickson. Antonio Hoekman también. Ahora, quiero mostrarle la gráfica, la pequeña gráfica que preparamos sobre el amilenialismo. Amilenialismo, la creencia de que los 1000 años no son literales. Amilenialismo, una creencia que no es nueva como algunos piensan, que es una creencia que vemos en los primeros siglos de la era cristiana. Una creencia que vemos a muchos autores a través de los tiempos defendiendo. Cristo vino, muere, resucita, asciende a los cielos. Año 33 de la era cristiana. A partir de ahí inician los 1000 años, no literales, el llamado milenio simbólico. Milenio simbólico. Luego de los 1000 años, entonces, viene la segunda venida de Cristo, el juicio final, para entonces llevarnos a la eternidad. Miren qué sencillo el gráfico del pensamiento amilenialista. Vino Cristo a la tierra, se encarnó, como dice Juan capítulo 1, el verbo hecho carne, se encarnó, vivió entre nosotros, murió, fue crucificado y resucitó, ascendió a los cielos, dejó instaurada la iglesia. Ahí comienza el periodo simbólico de 1000 años, un tiempo simbólico, 1000 años no literales, mírenlo ahí en la gráfica, 1000 años no literales, para el final de ese periodo de tiempo. ¿Cuándo? No se sabe, solamente el Señor lo sabe. Entonces vendrá el Señor en gloria, vendrá a buscar a su pueblo y será entonces el juicio final y pasaremos a la eternidad. Miren qué hermoso, qué sencillo, qué práctico, qué enseñanza bíblica nos vemos en el amilenialismo. Ahora, una pregunta que nos llama la atención a muchos es ¿por qué entonces es importante estudiar acerca del milenio, sabiendo que hay tantas posturas, tantos pensamientos diferentes, tantas posiciones diferentes, y como citaba el hermano Luevano hace un rato, que algunos incluso por tener los diferentes pensares, entonces algunos chocan con otros, con los temas, etcétera? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Es tan importante aprender, estudiar y enseñar en cuanto al milenio? Sí, fíjese que sí. Es una enseñanza bíblica. La Biblia es que nos habla acerca del milenio. Pero debemos estudiarlo porque se ha distorsionado a través del tiempo lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron, lo cual la iglesia del Señor siempre creyó. Y hoy en día existen muchos cristianos que están confundidos por las tantas enseñanzas erróneas en cuanto al fin del mundo, lo que algunos llaman escatología, el estudio de las cosas finales. Entonces, por esa confusión que hay, vemos hermanos que no entienden sobre eso. Es necesario, nos urge enseñar, estudiar y conocer acerca del milenio, de este tema que lo encontramos en la Biblia. Otra razón por la cual debemos estudiar este tema
es porque desmiente las interpretaciones especulativas y alarmistas proclamadas por falsos profetas, por gurúes, por filósofos, adivinos, astrólogos, científicos, matemáticos y cualquiera que se deja dominar por el espíritu de engaño que opera poderosa e impunemente. Hermanos, hay razones importantes, razones básicas por las cuales nosotros debemos estudiar este tema. Y en cuanto a esto, fíjense lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a los muchos. Por esa razón es que debemos nosotros estudiar acerca de esto. Debemos estudiar por eso. Además, el mismo apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces, como hay muchos que se han apartado de la fe y enseñan cosas erróneas, es necesario que todos nos pongamos a estudiar acerca de este tema. Hermanos, es que hay tantas creencias. Esto me recuerda cómo el apóstol Pablo exhortó a los hermanos de Tesalónica, porque algunos malentendiendo la idea de la segunda venida de Cristo, de que Cristo ya venía, incluso se tiraron al abandono, a no hacer nada. Y por eso el apóstol Pablo le exhorta al que no quiera trabajar que tampoco coma y cosas por el estilo. Porque se estaba malentendiendo. Necesitamos, hermanos, para que en nuestro tiempo salgamos de la confusión, de las distorsiones, estudiar con ahínco acerca de este tema. Otra razón por la cual debemos estudiar en cuanto al milenio, vamos a ver si se le presenta en pantalla. Veo que no les cambió, Ok, ahora sí. Es porque la base del cristianismo es Cristo mismo. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque si Cristo no murió y resucitó de los muertos, entonces estaríamos predicando en vano. Pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hermanos, entonces Cristo es la base de nuestra fe. Cristo es quien nos va a llevar a los cielos. Es Cristo la esperanza de gloria de todo creyente, como dice Colosenses capítulo 1, verso 27. Entonces, si Él es nuestra esperanza de gloria, Él es la base de nuestra fe, hermanos, debemos estudiar en cuanto al milenio. Debemos estudiar en cuanto a esto. Además, debemos estudiarlo porque es la razón por la cual servimos a Dios. Es esperanza de gloria. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y preste atención a esto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Entonces, si estamos esperando a Cristo, si servimos porque tenemos esa esperanza de gloria, queremos llegar allí, debemos estudiar en cuanto a esto. Debemos salir de las distorsiones, de las confusiones, de las falsas enseñanzas en cuanto a esto. ¿Usted sabe por qué? Porque si no estudiamos, cuando no se entiende este tema de forma correcta, dará como resultado lo que enseña Mateo 15:14, el extravío de muchos, y podemos ser ciegos, guías de ciegos. Recuérdese, y cada uno de nosotros cita constantemente, segunda de Juan, que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, podemos ser guías de ciegos si no estudiamos en cuanto a esto. Y no solo eso, podemos llevar a las personas a una falsa esperanza y a muchos a apagar su fe en la segunda venida de Cristo. Por eso es que Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa fe que nosotros tenemos en esperar de los cielos a Cristo, en que Cristo va a venir a llevarnos, como enseña Juan capítulo 14, que está preparando lugar para que nosotros estemos con Él. Nuestras esperanzas o la esperanza de algunos puede ser apagada cuando nosotros estamos guiándoles de forma inadecuada. Pueden tener una falsa esperanza, esperar otra cosa que no es lo que realmente debemos esperar. Y porque, por último, porque somos llamados, debemos estudiar acerca del milenio porque somos llamados a seguir la sana doctrina. Seguir la sana doctrina. Fíjense lo que le escribió el apóstol Pablo en primera Timoteo, hermano Timoteo, su primera carta, capítulo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y en Hechos, capítulo 2, tenemos un ejemplo vehemente de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, somos llamados a seguir la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles que cuando vamos a la primera carta a los Corintios, nos damos cuenta que se está refiriendo a la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Por eso el apóstol Pablo exhortó a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, debemos estudiar sobre este tema. Porque hasta el mismo Jesucristo declaró la importancia de nosotros mantenernos en su enseñanza, de mantenernos en su doctrina, de mantenernos concentrados en esto. Bueno, Pedro dijo en segunda de Pedro capítulo 3, verso 18, antes vean, presenten la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos manda a estar siempre preparados. El mismo apóstol Pedro, estar siempre preparados. Y el Señor Jesucristo dice lo siguiente, con esto termino, hermanos. En Juan 7, versos 16 y 17, Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia voluntad. Hermanos, vamos a estudiar este tema. Vamos a conocer, nos sirve de información, pero nos sirve también para afianzar nuestra fe en el Señor, para afianzar esa fe que es la certeza de lo que se espera, convencidos de aquello que no hemos visto todavía, para poder ver el rostro del Señor y pasar la eternidad con Él. Que Dios les bendiga y gracias por su paciencia y por estar con nosotros en esta transmisión.